Bueno, muy bien, bienvenidos a este segundo video de la sesión 3.3, donde seguimos hablando sobre la economía política radical. Ya les había contado entonces en el video anterior que durante los años 60 y los años 70 en particular hubo un movimiento de economistas que se autodenominaron a ellos mismos como economistas políticos radicales y que trataron de recuperar las ideas políticas y sobre todo la relación entre la política y la economía justamente para una disciplina que ellos veían absolutamente alejada de la realidad social y política que estaban viviendo en ese momento en Estados Unidos. Hablamos entonces de los movimientos sociales y políticos, de los movimientos por los derechos civiles, de los movimientos por los afroamericanos, de los movimientos en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo, y en particular de esa idea que tenían estos estudiantes de economía y profesores jóvenes, entre otros profesores de la Universidad de Harvard, estudiantes también de la Universidad de Michigan, que se habían reunido alrededor de digamos, de este grupo de personas de la Union for Radical Political Economists, que todavía hoy en día existe, y que preguntaban, digamos, acerca de la cantidad, por ejemplo, de artículos o de investigaciones de economía que estudiaban problemas como el racismo, como la pobreza, eh, como el imperialismo o, por ejemplo, la economía de la defensa, de la guerra, los problemas del conflicto también, no solamente entre países, entre personas, sino también entre distintas clases sociales, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos que este grupo de economistas políticos radicales trata de recuperar el problema de la relevancia de las investigaciones, de la teoría y de los trabajos en economía y también de la enseñanza en economía, eh, otra vez justamente para la disciplina, ¿cierto? Entonces hay por lo menos dos preguntas, digamos, que ponen en tela de juicio sobre todo las fronteras de la disciplina. Digamos que uno de los argumentos importantes también de esta sesión es esa idea de que, digamos, este conflicto entre los economistas políticos radicales y la economía mainstream de la época gira en torno también a la definición de las fronteras de la disciplina, ¿cierto? ¿Qué significa hacer economía? ¿Qué está dentro de la ciencia económica y qué se le escapa a la ciencia económica, que está por fuera de la ciencia económica, ¿cierto? Entonces, esas dos preguntas que van a formular los economistas políticos radicales y que ponen en tela de juicio las fronteras de la economía son las siguientes. Primero, ¿dónde está la política en la disciplina y el conocimiento económico, ¿cierto? ¿Cómo podemos entender esa influencia que tiene la política dentro de la disciplina y también dentro del conocimiento económico? Y hasta qué punto la ciencia económica debería ser política o no, ¿cierto? Entonces esas dos van a ser preguntas importantes que van a hacer los economistas políticos radicales y que van a poner en tela de juicio eh, a la disciplina, ¿cierto? Las fronteras de la disciplina. Entonces, lo que nos van a decir los economistas políticos radicales es que en lugar de buscar que la economía se aleje de la política, se debe buscar que la economía se convierta en un instrumento defensor de la revolución social, ¿cierto? Entonces, para los años 60, 70, tenemos esta idea, y lo vamos a ver un poco más adelante, de la economía mainstream, de que lo que se está produciendo, el tipo de conocimiento que se está produciendo es un conocimiento técnico, es un conocimiento que no tiene nada que ver con la política, que está separado de la política, y entonces lo que quieren hacer estos economistas políticos radicales es más bien recuperar esa naturaleza revolucionaria, esa naturaleza reformadora, también reformista de la disciplina económica y del conocimiento económico para poder justamente utilizar ese conocimiento y utilizar esa disciplina y esa profesión como un instrumento que nos ayude a transformar la sociedad de una forma deseable, ¿cierto? Hasta cierto punto, digamos, recuperar esa esencia de la disciplina, esencia que también podemos encontrar, por ejemplo, incluso en personas como Adam Smith, incluso como David Ricardo, más adelante como John Stuart Mill, obviamente, ¿cierto? Pero también
Karl Marx y más adelante incluso con los institucionalistas americanos, por ejemplo, o por ejemplo con John Maynard Keynes en Inglaterra y a otras personas en Inglaterra a principios del siglo XX, como por ejemplo Hobson, etcétera, ¿cierto? Entonces, la idea de estos economistas políticos radicales es volver a traer esas ideas políticas, esa idea de instrumentalizar la disciplina económica para poder llevar a cabo reformas que tuvieran sentido, ¿cierto? Que fueran relevantes y que mejoraran la vida de las personas, en particular, obviamente, de esas minorías que estaban, digamos, en un punto de protestas, de ebullición muy importante en los años 60 y 70 en Estados Unidos. Entonces, para los radicales, cualquier intento de la economía por permanecer neutral en el contexto de agitación social significaba perpetuar el status quo y convertirse en un ideólogo del establecimiento, ¿cierto? Entonces, fíjense que la crítica va más allá de simplemente decir, ustedes no están queriendo hacer nada, no están queriendo ver los problemas que hay detrás de esa actitud de búsqueda, digamos, de una especie de neutralidad con todas las comillas del caso, sino que además esa actitud, digamos, de inacción va más allá y de hecho justifica y perpetúa, ayuda a perpetuar el status quo de la sociedad estadounidense por un lado, de la economía estadounidense también, pero también de la disciplina y la manera en que la disciplina estaba organizada. Ahora vamos a ver eso un poquito más en detalle, ¿cierto? Y además, entonces, estos economistas políticos radicales van a insistir sobre la falta de relevancia que tiene la teoría económica para poder explicar los problemas sociales y económicos contemporáneos, ¿cierto? Otra vez esa idea de que la economía no se está ocupando en ningún momento de estudiar los problemas realmente importantes, relevantes del momento, como por ejemplo la discriminación, el racismo, la pobreza además, digamos, que está sobre todo mucho más visible en ciertos grupos sociales, ¿cierto? Obviamente en la sociedad, en la parte de la sociedad afroamericana, más que en la sociedad blanca estadounidense, ¿cierto? Entonces, esa va a ser, digamos, algunas bases de la crítica importante de estos radicales. Entonces, en particular, estos economistas políticos radicales van a acusar a la disciplina económica de haberse quedado en silencio con respecto a la guerra de Vietnam y de no tener realmente gran cosa que decir, como si, digamos, la decisión de ir a la guerra por parte de Estados Unidos fuera una decisión que no tiene tampoco, digamos, nada que ver con la economía y sobre todo donde los economistas no tienen gran cosa que decir, ¿cierto? Y también van a acusar al mercado de trabajo dentro de la disciplina, al mercado de trabajo de los economistas mismos, por ser racista, sexista y elitista, y por perpetuar justamente esos estereotipos y esas jerarquías y ese orden social de Estados Unidos, otra vez con esa segregación, con ese elitismo, etcétera, perpetuarlo dentro de las estructuras mismas del mercado laboral de los economistas, donde vamos a tener entonces una mayoría de economistas, por supuesto hombres, ¿cierto? Blancos de una clase social particular, que son aquellos que pueden acceder a la educación en Estados Unidos. Ustedes saben que la educación en Estados Unidos es bastante cara también, ¿cierto? Entonces, lo que van a decir estos economistas políticos radicales es que los economistas, dentro de su organización de la disciplina, lo que están haciendo es perpetuar este tipo de desigualdades, este tipo de estereotipos y esta organización que se da al nivel de la sociedad, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que está queriendo hacer es tratar de llevar la relevancia de las preguntas no solamente a la producción del conocimiento para poder aplicar ese conocimiento y para poder hacer reformas que ayuden justamente a resolver esos problemas de racismo, esos problemas de discriminación contra las mujeres en el mercado laboral en general, ¿cierto? Y en la estructura económica en general, sino que también están diciendo, además nuestra disciplina y nuestra comunidad
hace parte de esa sociedad, hace parte de esa cultura y en ese sentido comparte también todos esos valores que de alguna forma no están bien, con los que de alguna forma obviamente estos economistas políticos radicales no están de acuerdo, como otra vez el racismo, el elitismo, el sexismo, todo este tipo de cosas, y traen esa reflexión que están haciendo sobre la falta de relevancia de las herramientas y del conocimiento económico sobre el resto de la sociedad, lo traen hacia ellos mismos, ¿cierto? Lo traen hacia la misma forma en que funciona la disciplina, la organización de la disciplina, y en particular hacia la manera en que funciona la American Economic Association, que es, ustedes saben, una de las asociaciones más importantes de economistas en el mundo y obviamente la más importante en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, en particular, en la conferencia anual de la American Economic Association en el 70, los miembros de la Unión de Economistas Políticos Radicales irrumpen en el consejo directivo de esa asociación y exigen poder hacer una declaración que es bastante, digamos, obviamente bastante radical, ¿cierto? Pero bastante crítica de la asociación misma y bastante crítica otra vez de la forma de organización dentro de la disciplina, ¿cierto? Digamos que aquí quiero hacer otra vez un paréntesis que me parece muy importante y es que estos economistas políticos radicales entienden que, por un lado, lo que les estaba diciendo, la disciplina económica y su organización refleja ciertos valores, ciertas estructuras de inequidad y de jerarquía que vienen directamente desde la sociedad y desde la cultura estadounidense, ¿cierto? Pero además de eso, probablemente lo que están pensando estos economistas políticos radicales es que una de las primeras cosas que los economistas debemos pensar en reformar es la manera en que nosotros mismos organizamos nuestra disciplina, ¿cierto? Entre otras cosas para promover otro tipo de valores que no sean esos valores discriminatorios, esos valores sexistas, elitistas, etcétera, y que después eso se refleje, si ustedes quieren, como una especie de fuerza transformadora sobre la sociedad, sobre la cultura, sino que además esa transformación dentro de la disciplina, dentro de la organización de nuestra disciplina y dentro de nuestras estructuras, probablemente también sirva para que podamos producir otro tipo de conocimiento, ¿cierto? En particular, si le damos voz y voto a otras voces, a una diversidad más grande de economistas, a personas que vienen desde otros contextos, desde otras realidades, digamos, para que no haya solamente hombres blancos dirigiendo la economía, ¿cierto? Y enseñando la economía, sino que para que también haya, por supuesto, mujeres, para que haya también afroamericanos en este caso, ¿cierto? Que comparten otras historias y que tienen otro tipo de visiones del mundo, no solamente otro tipo de conocimiento directamente, porque recuerden ustedes que en un principio estos economistas políticos radicales adoptaron los métodos de la economía mainstream, ¿cierto? Entonces no es necesariamente cambiar en ese sentido la manera en que se hace economía, pero sí más bien traer unas visiones del mundo que sean distintas y, digamos, poder dejar hablar desde la economía a otros sectores de la sociedad que no habían tenido la oportunidad de hablar, ¿cierto? Entonces, fíjense toda la importancia que hay detrás de esta idea de reorganizar la estructura y la organización dentro de la disciplina. No solamente tiene esas ventajas, digamos, de poder funcionar como una especie de fuerza transformadora hacia afuera, hacia la sociedad, hacia la cultura, hacia los valores culturales de la sociedad estadounidense, sino que también estos economistas políticos radicales entienden que eso puede tener consecuencias importantes para pensar otro tipo de problemas, para hacerse otro tipo de preguntas, para enseñar de una forma distinta, mucho más incluyente, y que tenga en cuenta otro tipo de realidades, ¿cierto? Entonces, esos dos puntos me parece importante que los tengan en cuenta, ¿cierto? Entonces, justamente en el 70, en ese congreso de la American Economic Association, estos economistas políticos radicales hacen esta declaración
en frente del Consejo Directivo de la American Economic Association. Entonces nos dice lo siguiente: economists do not merely praise the system, they also supply the tools. Indeed, they are the tools instrumental to the elite's attainment of its unjust ends, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, los economistas no solamente, digamos, le dan crédito, digamos, al sistema capitalista, ¿cierto? Sino que son las herramientas mismas a partir de las cuales la élite del sistema capitalista está, digamos, se está legitimando y está llevando a cabo o está alcanzando más bien sus fines injustos, ¿cierto? Entonces, aquí va a venir también una crítica importante frente al instrumentalismo que supone ser, digamos, la American Economic Association y el mainstream economics con respecto a la forma en que funciona el capitalismo también, ¿cierto? Y nos dice que los economistas le muestran a las élites cómo manipular a la gente para que los engranajes, digamos, del sistema económico funcionen de la mejor manera posible. Y nos dice también, the American Economic Association plays directly destructive roles in our society. Palabras absolutamente fuertes en contra de esta asociación, la más importante de economistas en Estados Unidos. It serves to ensure the perpetuation of professionalism, elitism, and petty irrelevance, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo otra vez es que la American Economic Association, bajo el tipo de organización que tiene, bajo las estructuras tan rígidas que tienen, lo que están haciendo es perpetuando digamos, dentro de esa profesionalización que está vista de alguna forma como algo negativo en este caso, el elitismo también y la irrelevancia del conocimiento económico, ¿cierto? Y nos dice, it serves to inhibit the development of new ideas which are reflective of social reality, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo la American Economic Association es inhibir el desarrollo de nuevas ideas y que son nuevas ideas que vienen directamente de esa realidad social que se está viviendo en Estados Unidos. Otra vez, sobre todo, se están refiriendo a los problemas de conflictos de clase, se están refiriendo a los problemas de conflicto de discriminación, se están refiriendo a los problemas de conflicto por sexismo también y por elitismo, ¿cierto? Our conflict with the AEA is not simply an intellectual debate. Our conflict is a basic conflict of interests. The economists have chosen to serve the status quo. We have chosen to fight, ¿cierto? Entonces aquí lo que estos economistas políticos radicales están mostrando es que también los economistas están tomando y deben tomar siempre una posición con respecto a qué es lo que están haciendo cuando están produciendo conocimiento y cuando se están organizando en torno a una organización profesional, académica como la American Economic Association, ¿cierto? Entonces lo que nos dicen los economistas políticos radicales es que el mainstream ha decidido otra vez reforzar, digamos, el status quo, ayudar el status quo, mientras que estos economistas políticos radicales lo que quieren hacer es cambiar y sobre todo, digamos, sí, cambiar ese status quo, ¿cierto? Y luchar contra ese status quo. Entonces, fíjense que la posición política también es bastante clara en ese sentido por parte de los economistas políticos radicales. Además, entonces, los radicales van a decir que es imposible que la economía pueda ser neutral y también, digamos, la posición social de los economistas. Es importante tener en cuenta la posición social de los economistas a la hora de entender cuáles son sus intereses y cuáles son también, digamos, de qué lado están luchando, si ustedes quieren, ¿cierto? Entonces nos dice lo siguiente Michael Zweig, nos dice, Standard Economics violates neutrality by militating against asking and answering certain radical questions, ¿cierto? Lo que está haciendo la economía estándar es que está violando esa neutralidad porque está militando en contra de poder preguntar y responder
a ciertas cuestiones, a ciertas preguntas radicales importantes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nos va a decir Zweig, la economía y los economistas no pueden ser, digamos, no podemos esperar que los economistas sean neutrales, ¿cierto? Y nos dice también John Weeks, it is not because marginal analysis is reactionary that economics supports the status quo. It is because economists are reactionary and choose and use their questions, tools, and governments accordingly, ¿cierto? Entonces lo que nos está diciendo es, no es un problema directamente con el análisis marginalista que utilizan los economistas, ni con sus métodos, ni con sus herramientas. El problema radica es en la posición social de los economistas, en que los economistas en general son reaccionarios, son conservadores y escogen la manera en que usan sus herramientas, el gobierno también, y en que escogen las preguntas a las que quieren responder de manera reaccionaria también, ¿cierto? Probablemente ustedes lo sepan, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se hacen encuestas acerca de las preferencias políticas de distintos académicos universitarios, los economistas aparecen como aquellos científicos sociales que se encuentran más a la derecha en el espectro político, ¿cierto? No a la extrema derecha, obviamente, más bien centro-derecha, pero comparado con otras profesiones como los psicólogos, obviamente los sociólogos, los historiadores, los economistas se encuentran mucho más a la derecha del espectro político, ¿cierto? Y eso es cierto hoy en día, obviamente también era cierto en los años 70, cuando están hablando estas personas. También John Weeks entonces nos dice lo siguiente: The practitioners of standard economics are part of an economic and social elite and therefore can no more be expected to develop and encourage radical analysis than businessmen, as a group can be expected to advocate workers' controlled production. They draw their wealth and influence from these social institutions, ¿cierto? Entonces, otra vez Weeks nos está diciendo la posición económica de los economistas es muy particular, y es que estos economistas pertenecen a las élites sociales, ¿cierto? Y además, otra vez, y sobre todo en esa época era aún más cierto, la mayoría son hombres blancos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no podemos esperar que estos economistas que hacen parte de esa sociedad elitista, probablemente cristiana también, ¿cierto? Que tienen unos valores muy bien definidos desde hace mucho tiempo, etcétera, no podemos esperar que ellos vayan a empezar a preguntarse sobre cosas, sobre preguntas radicales, ¿cierto? Y sobre temas como, por ejemplo, el racismo o, otra vez, como el rol de las mujeres en la construcción, en la producción de conocimiento económico o de conocimiento en general, ¿cierto? Y nos dice, hace una analogía bien interesante, Weeks, ¿cierto? Es como si esperáramos también que los businessmen se preocuparan por ser, digamos, defensores del control de la producción por parte de los trabajadores, ¿cierto? Simplemente dada la posición social en la que se encuentran estos grupos de personas, los businessmen y los economistas, es imposible pensar digamos, en que estas personas van a preguntarse otro tipo de cosas distintas, ¿cierto? Entonces, los radicales van a crear también una revista muy importante que todavía existe, obviamente, la Review of Radical Political Economy, y van a empezar a organizar conferencias regionales y nacionales en las que tratan de darle voces justamente a enfoques alternativos. Esto es importante, esto no es anecdótico, ¿cierto? Justamente creo que esto ya lo hemos hablado a lo largo del curso. Las ideas no son simplemente cosas, digamos, que se quedan en los libros, en los artículos, en las cabezas de ciertas personas, sino que esto, las ideas y los métodos y las preguntas deben encontrar una manera de poderse divulgar, de poder encontrar una posición importante en la comunidad, en este caso de economistas, ¿cierto? Pero comunidad de científicos en general, académicos, o a donde quieran llegar, ¿cierto? Y para eso necesitan obligatoriamente
un andamiaje institucional importante a partir del cual estas ideas puedan ser transmitidas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también quiero mostrarles, digamos, la importancia de esas conferencias, de la organización de esas conferencias, la importancia de la organización y la publicación de ese journal de Review of Radical Political Economy. Entonces, el primer número de esa revista va a incluir un paper de Gerald Pivoy que se llama On Radical Paradigms in Economics, en donde discute justamente el diseño de un nuevo paradigma en economía utilizando las ideas del sociólogo, historiador, filósofo de las ciencias Thomas Kuhn. Esa idea de que es necesario cambiar absolutamente el paradigma, digamos, tener una revolución de paradigma en la disciplina para poder pasar a una fase distinta de la ciencia, ¿cierto? A un desarrollo diferente de la ciencia. Ese nuevo paradigma va a estar directamente conectado con el movimiento social revolucionario y con la introducción del conflicto como parte fundamental del estudio de la economía, ¿cierto? Esos dos van a ser, digamos, parte de los pilares de ese nuevo paradigma, la idea de que la economía tiene que hacer parte necesariamente y tiene que partir desde esas preguntas, esas inquietudes, esas demandas del movimiento social revolucionario, que son las que le van a dar relevancia también a las preguntas y a los estudios hechos en economía. Y por el otro lado, la idea de que es necesario tener en cuenta el conflicto, por ejemplo, el conflicto otra vez entre las personas, pero también sobre todo entre clases, entre diferentes clases sociales, dentro del estudio de la economía. Obviamente, esa es una influencia marxista, digamos, bastante importante en ese sentido también. Y el objetivo de este nuevo paradigma va a ser enseñarle a la gente una nueva forma de vivir en la que se permanece comprometido con el cambio social, ¿cierto? Entonces, esto no es solamente una idea de que necesitamos una nueva ciencia que se quede en la academia, en la erudición, si ustedes quieren, sino que tiene que ser algo con lo que los investigadores, los economistas profesionales, digamos, estén comprometidos todo el tiempo a lo largo de su vida profesional con ese cambio social que debe ser continuo también, ¿cierto? Obviamente, esto va a representar, como nos dice Tiago Mata, un reto para las fronteras de la economía que habían sido establecidas anteriormente por la disciplina, ¿cierto? Esto va obviamente a ser un ataque directo a lo que significa, si ustedes quieren, la definición de lo que debería ser la economía como disciplina, cuál debería ser su objeto de estudio, etc. Entonces, nos dice lo siguiente Baer y compañía. Con respecto a esa relación que va a haber en este paradigma entre el conocimiento y la vida en general, ¿cierto? La realidad, si ustedes quieren. In choosing to be a scientist and to participate in this interaction as observer, the would-be scientist must decide whether she can accept the bounds to be placed on her experience, spending most of her working life in the role of objective, rational woman, alienated by the scientific mode of inquiry from being able to experience the observed, the out there, in more meaningful ways, ¿cierto? Entonces la idea es que justamente este tipo de paradigmas debería darle a los economistas ese punto de referencia para poder producir un tipo de conocimiento, unas teorías, unos estudios, etcétera, que fueran relevantes directamente, ¿cierto? Entonces, incluso ustedes ven que hay también un cambio en el lenguaje, en la manera en que se presentan las ideas de la economía desde los economistas políticos radicales, ¿cierto? Entonces aquí, en lugar de utilizar el genérico he, ¿cierto? Utilizan she, y en lugar de hablar del rational man, pues hablan de la rational woman, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de cambios también en el lenguaje, en la manera en que se presentan los problemas y la teoría económica, van a ser parte fundamental de eso que estos economistas políticos radicales van a llamar ese nuevo paradigma.